seguimos aquí en la espada de Damocles, justo cuando Dave Stringer está por pegar el acelerón. Mire, Dave Stringer usted lo deja, le da unos minutos y el tipo se embala. Ni le cuento lo que es a los 20 minutos. El tipo es como una especie de bólido que surca el espacio con sus cantos. Bueno, vamos a ir al primero de nuestros libros. Yo he traído hoy algunos libros. Para los que lo ven por YouTube pueden ver aquí que tengo el Bhagavad Gita. Los traje porque, bueno, me gustaba tenerlos en la mano mientras hablábamos. Muchos de ellos no los tengo ya porque han quedado en Argentina y no los he podido traer a España, pero los tengo, como les digo, en formato digital. Y también los oigo muchas veces con estos programas nuevos que hay o aplicaciones que recomiendo mucho en Android y también en iPhone, que permiten que el móvil o el celular nos lea los libros en PDF, por ejemplo, y en el formato EPUB también. Cosa muy práctica si uno va caminando por la calle y mientras, como le digo, está bajo la lluvia asturiana, uno puede escuchar un libro leído por un motor de voz muy perfecto, le digo. Bueno, Bhagavad Gita, primero de los libros que recomiendo como interesante. El Bhagavad Gita significa, escuche el trueno, otro más tenemos ahí. Gita significa canto y Bhagavad significa el Señor. ¿Por qué se llama el canto del Señor? Bueno, el Bhagavad Gita forma parte de un gran poema épico indio que se llama el Mahabharata. Usted dirá con toda justeza, cada vez hay términos más complicados acá, yo no sé si voy a poder seguirlo. Bueno, miren, no se preocupe por los términos complicados porque no se trata de memorizar nada raro. Simplemente conocer de qué se trata este libro para que si usted lo quiere leer ya sepa qué es lo que va a encontrar. Así que el Bhagavad Gita es uno de los capítulos del poema épico llamado Mahabharata, que relata la vida de los Pandavas, que es como decir los buenos de la historia, un grupo de una familia, y los Kauravas, que vendrían a ser los malos. Siempre tiene que haber el bueno y el malo, ¿no? Bueno, estos son dos familias que se enfrentan y que están emparentadas, obviamente, también, pero digamos que los lazos fuertes están entre los Pandavas y entre los Kauravas. Y resulta que en algún momento se desata una guerra, porque Krishna andaba ahí metiendo, como se dice, metiendo púa para que se desate la guerra. Krishna era así. Así que se desata una guerra terrible, fratricida. ¿Por qué? Porque eran parientes, los Pandavas y los Kauravas, y encima muchos de los Pandavas eran simpatizantes de los Kauravas por el lazos familiares y viceversa, así que estaban todos mezclados. Entonces eran dos bandos que se iban a enfrentar y matar, pero había mucha sensibilidad, porque usted imagínese en las guerras antiguas, no como ahora que están todos a la lejanía y se disparan misiles. En la guerra antigua usted le veía la cara al tipo del otro lado. Es como un poco como la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial. Y cuando le ve la cara y dice, ¿pero ese no es el Carlito? Sí, ese es mi primo. ¿Qué hace ahí? Yo no lo quiero matar a mi primo. Y aquel allá es mi cuñado. ¿Qué está haciendo mi cuñado? Bueno, a mi cuñado sí lo voy a matar, me parece. Pero a mi primo no. Y mi hermano mayor, que hace tanto que no lo veo, está con ellos también. Esto no puede ser. Bueno, así era la guerra. Y la guerra del Mahabharata tenía esta característica. Entonces hay un personaje llamado Arjuna, que es uno de los Pandavas y conduce un carro. Él es un arquero. En Argentina arquero es lo que sería acá en España un portero de fútbol. Así que no se refiere a ese tipo de arquero o portero, sino el que dispara flechas. Entonces, él conducía un carro de batalla, esos carros, imagínense, tipo egipcios, con caballos y con esas ruedas tan fornidas, y había una auriga. El conductor de este carro, en el caso de Arjuna, ¿quién era? Nada menos que Krishna. Krishna, para los hindúes, es como una especie de Cristo para los occidentales. Entonces, a lo largo de 18 capítulos que están en este librito, que en realidad, fíjese qué pequeño que es el libro, para el que no lo puede ver se lo hago escuchar, mire, esas son las páginas, veo que rápido pasaron,
Es porque tiene pocas. Porque en realidad está escrito en aforismos. Son 18 capítulos. Porque Krishna le dice a Arjuna, sopla la caracola para que empiece la guerra. Entonces Arjuna le dice, pero no quiero soplar la caracola. Te digo que la soples, que tiene que empezar la guerra. Pero no quiero porque, ¿sabes qué? Vamos a matar un montón de parientes y todo. Sopla la caracola. Entonces estaban en un tira y afloje así. Hasta que Arjuna le dice a Krishna, mira, no voy a soplar la caracola, no quiero empezar la guerra. Entonces Krishna, durante 18 capítulos, que se suelen llamar el yoga de la acción, el yoga de la meditación, el yoga de lo absoluto, de lo abstracto, de lo trascendente, el yoga de la devoción, el yoga de la naturaleza y el ser. Es decir, él le va enseñando a través de 18 capítulos distintas formas de comprender que eso que se estaba representando ahí era simplemente un juego, una puesta en escena, y que tenía que luchar, que tenía que tomar parte en la vida. Entonces, en este libro, Arjuna es usted y yo. Somos personas que tenemos dilemas, complicaciones, dudas, y Krishna hace las veces de Dios, o del ser interior, o de la voz de la sabiduría, que nos va poniendo un poquito en su justo sitio, contándonos que no es tan como lo pensamos nosotros, que hay otras maneras, otros paradigmas posibles, otras maneras de ver la existencia. Así que el Bhagavad Gita es un libro que, bueno, no es de leída fácil, pero tampoco difícil. Con esto quiero decir que al ser aforismos y tener algunas palabritas por ahí medio hindúes, puede parecer que uno se traba y dice, bueno, ¿qué quiere decir, no sé, Hrishikesha? Hasta que alguien le explica, no, bueno, Hrishikesha es uno de los nombres con que Krishna nombra a Arjuna, y ese nombre quiere decir tal cosa, y por eso lo nombró así. Pero aún sin saber eso, usted puede leerlo tranquilamente y enterarse de muchas maneras de ver la existencia. Y básicamente Krishna lo relaja a Arjuna, y cuando termina el diálogo entero, los 18 capítulos, Krishna le dice a Arjuna, bueno, ya te he enseñado todo, ahora reflexiona acerca de lo que te enseñé y haz lo que quieras. Y por supuesto Arjuna obviamente sopla su caracola y comienza la guerra. Así que Srimad Bhagavad Gita, o llamado también Bhagavad Gita, se escribe así para los que lo están viendo, este libro es muy recomendable, tiene muchas versiones, hay versiones simples como esta que traje yo, que es pequeñito, porque solo se remite al texto. Pero hay otras versiones que son más complejas porque traen comentarios, como la versión de Srila Prabhupada de los Hare Krishna o la de Sivananda. Entonces usted va a ver unos libros voluminosos que le dan miedo, pero no, puede elegir esos. Sepa también que van a venir con interpretaciones bastante tendenciosas, pero también puede elegirse uno de estos que son solo el texto, aunque la traducción siempre a veces distorsiona algo. Por eso, al que le interesa el Bhagavad Gita, como son baratos porque son pequeños, conviene tener 2 o 3 o 5 o 6 de distintos autores para poder ir comparando. Entonces usted encuentra la versión de Annie Besant, que es de la Teosofía y tiene un cariz determinado, pero también encuentra, no sé, esta que es del Swami Vijayananda, que es un poco más neutra, que es de la línea de Ramakrishna. Así que Srimad Bhagavad Gita, primer libro que le recomiendo. Es un libro considerado la Biblia de los hindúes. Y vamos a aprovechar que estamos hablando de textos hindúes y vamos a dialogar acerca de 2 textos más. Uno de ellos es el Ashtavakra Gita. Y nuevamente usted me dirá, ya venimos con las palabras complicadas y seguimos. Ashtavakra, ¿qué quiere decir eso? Bueno, el Ashtavakra Gita significa Ashta, 8. Vakra significa retorcer, ¿no? o torcimiento, torsión. Y Ashtavakra significa 8 torsiones. Y Gita, nuevamente, canto. Así que el Ashtavakra Gita es el canto de aquel que tiene 8 torsiones. Era un hombre que estaba muy tullido y que había nacido con 8 deformaciones en su cuerpo por una maldición que había sufrido. Pero pese a todo, se había convertido en un sabio.
Había tenido un gurú muy importante, pero a su vez había desarrollado una gran comprensión. Y en este caso, el Ashtavakra Gita es como la perla de todas las escrituras, a mi entender, acerca de la Dvaita Vedanta, de la filosofía no dualista. Aquellos que les interesa conocer y comprender esto de que el yo no existe, esto de que todo es una sola cosa, una unidad, podríamos decirle, o por lo menos que no hay dualidad. Aquellos que quieren comprender la ilusoriedad o la transitoriedad de los acontecimientos y tener una perspectiva mucho más despojada, mucho más despegada de la vida, bueno, yo les recomiendo la Ashtavakra Gita, mucho más a mi entender que las escrituras de Shankara, por ejemplo, Shankaracharya, que si bien es un clásico, tiene muchas concesiones con lo institucional y con lo que es como que baja un poquito el listón o el nivel como para que todos lo puedan entender. Mientras que la Ashtavakra Gita es como que presenta la cosa en toda su pureza. Es un texto corto, no es para nada largo, es más corto que el Bhagavad Gita, también escrito así en aforismos, y, y Ashtavakra entonces le expone esta enseñanza al rey Janaka, un gran rey antiguo de la India. Así que Ashtavakra Gita, menos fácil de conseguir que el Bhagavad Gita, pero en internet muy accesible. Es un texto para leerlo, es simple, ayuda a reflexionar acerca de cómo funciona la mente, cómo percibimos la realidad, cuántas cosas, con cuántas cosas nos enganchamos creyendo que son verdades, como el dolor, como la tristeza, la alegría, el ansia, la preocupación, y aprender a ver esos fenómenos como lo que pregona el contemplativo, como lo que pregona el místico, con cierta distancia, cierto desapego, cierta libertad, ¿no? Aprender ese famoso axioma del Vedanta que es el neti neti. Yo no soy esto. Aunque crea ser mis pensamientos, no lo soy. Yo soy el que observa los pensamientos. Por lo tanto, no me voy a aferrar a eso que estoy observando. Eso es lo que propone la Ashtavakra Gita. Y no propone un camino de esfuerzo, propone un camino de comprensión. Es la vía del Jnana Yoga, la vía del yoga de la sabiduría, una vía de comprensión. Así que es un texto súper fresco. Es como decir, me relajo con esto porque no me complica ni con visualización de chakras, ni con dioses, ni nada. Es simple y puro, límpido, limpio como el cielo. Y siguiendo la línea de los textos hindúes, el tercero que le quería contar, antes de ir a un intermedio musical, es el Srimad Bhagavatam. Ya sé lo que me va a decir. Otra vez con esos nombres. Son todos iguales. Y bueno, sí, se parecen. Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, Ashtavakra Gita, muchas A, ya lo sé, y el tema de Gita al final. Pero bueno, Srimad Bhagavatam significa el Bhagavatam es la mezcla de Bhagavan, ¿no? De Bhagavan, el Señor, lo trascendente. Bhaga significa completo, opulento. Cuando usted piensa en Dios, ¿qué piensa? En la bondad, en la pureza, en la luz, pero no en la oscuridad, en la corrupción, ni en la, qué sé yo, en la poca virtud. Bueno, el concepto Bhagavan incluye todos los pares de opuestos. Es decir, lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo. Es un concepto de Dios que no es estrecho, sino que lo abarca todo. Bueno, de la misma manera, el Bhagavatam es uno de los 18 Puranas de la India. Y los Puranas significa antiguo. Así que, así como usted tiene en la Biblia canciones y textos que hablan de poéticos, que hablan de la historia de los distintos profetas, lo que le fue pasando, cómo resolvieron esas cosas, las pruebas a las que fueron sometidos. Bueno, de la misma manera pasa con los Puranas. Son historias de dioses, lo que hizo Krishna, lo que hizo Vishnu, lo que hizo Shiva, lo que hizo la madre Durga, lo que les pasó, cómo lucharon contra los demonios. Y también los Puranas cuentan la historia de los distintos reyes santos de la India,
¿no? El rey tal que intentaba, no sé, honrar a Vishnu y apareció un demonio que le quería complicar la vida y cómo lo resolvió. Y todo esto trae enseñanzas. Además también cuenta la historia de los avatares, o sea, las encarnaciones divinas. Avatar significa el que desciende. Así que estos textos nos cuentan qué les pasaba y cómo se comportaban estas encarnaciones divinas. Así que cada una de las historias del Srimad Bhagavatam, que no lo traje hoy porque es un libro pesado, el Srimad Bhagavatam de todos los 18 Puranas, de los 18, suele considerarse el más completo, porque hay otros Puranas más resumidos, muchas historias aparecen en uno y en otro, a veces con ligeras variaciones y a veces variaciones radicales, porque cada Purana pertenece a un dios. Entonces está el Shiva Purana, el Vishnu Purana, el Linga Purana, el Bhagavata Purana, el que estamos hablando. Cada uno trata de la vida de un dios en particular y de los dioses, los reyes y las encarnaciones que tienen que ver con ese dios. Este es el de Bhagavan, de Vishnu, y cuenta justamente a lo largo de sus muchos capítulos, son 12 cantos, como si fuera 12 libros, 12 tomos, a veces se compendia en uno solo, a veces se divide físicamente en muchos libros, por eso es voluminoso, y, y está escrito en forma de un diálogo que tiene el rey Parikshit, que había sido maldecido para que lo picara una serpiente en 7 días. Entonces en 7 días él tenía que hacer algo por su alma. Él sabía que se iba a morir, entonces dijo, si me faltan 7 días para que me muera, tengo que aprender las cosas espirituales, porque si no se me va a poner difícil después. Entonces convocó una asamblea de sabios y esos sabios empezaron a enseñarle, pero de ahí de la nada apareció un personaje que es considerado en la India y en el hinduismo como un personaje misterioso y muy puro, que anda desnudo, que no tiene conceptos de moral o moralidad o inmoralidad, sino que es amoral. Bueno, este personaje apareció, y aparte joven, porque no es un viejo como se pensaría, con su sabiduría de la experiencia, es muy joven, y le enseñó durante 7 días, le contó historias, y de eso se trata todo este Purana. Son historias que como le digo, son las vivencias de reyes, las vivencias de encarnaciones divinas que pelean con demonios, las vivencias de santos, personas puras, que les van pasando cosas. Y de todo eso usted puede destilar tanta sabiduría como de la historia del profeta Jeremías o del profeta Isaías. Es decir, cada uno de esos versos le puede hacer pensar en muchas cosas valiosas que al hacer eco en su propia vida puede resolver. Yo lo he utilizado muchísimas veces en satsangas, es decir, en encuentros de meditación y reflexión, como punto de partida, tomando un verso para desarrollarlo y aplicarlo a la vida cotidiana. Así que ahí tenemos 3 libros hindúes y nos vamos a ir a la pausa musical. Tenemos el Bhagavad Gita, primer libro del que hablamos, muy accesible, Ashtavakra Gita, si usted quiere ya una cosa muy muy profunda, no más difícil sino más profunda en cuanto a la esencia de qué somos y cómo comprender el funcionamiento de la vida entera, y luego de la no dualidad, y luego tenemos el Srimad Bhagavatam o Bhagavata Purana, que es el más famoso de todos los Puranas y que cuenta la vida, entre otros, de Krishna, de Rama, de Nrisimha, de Varaha, bueno, de muchas encarnaciones de avatares y de reyes santos, como le contaba, y de personajes a los que les pasan cosas y usted aprende de estas historias. Espero que le guste conocer estos libros, y si en algún momento los quiere o descargar de internet o comprarlo físicamente para tenerlo en mano, yo le recomiendo que le pegue una repasadita. Así que vamos a escuchar una canción de Premo llamado He Govinda, que se la dedico a Urvasi, que le gusta mucho, y enseguida regresamos para conocer algunos textos que ya no son de la tradición hindú, sino vamos a ver algunos, ¿sabe qué?, de la tradición cristiana. Ya venimos. La espada de Damocles, libros maravillosos.
Eva Sudeva